Hola amistades, yo soy Emi Puerto. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este primer episodio de Necesitamos Hablar. Un programa de opinión para estar todas, todos y todes informados sobre los temas más relevantes y sobre todo lo que hay que saber rumbo a las elecciones del 2024. Hoy estoy muy contenta porque tengo a unas invitadas increíbles que tengo el honor de conocer su trabajo de cerca y bueno, me encantaría darles la bienvenida. Ellas son Alejandra González, bienvenida, es activista feminista, es presidenta de Girl Up, Resistencia Feminista Yucatán, es integrante de la red Vivan las Mujeres de Amnistía Internacional. Bienvenida, Ale. Gracias por la invitación. También tenemos a María Fernanda Ronzón Napte. Ella es también activista feminista, es subcampeona de 2 concursos en materia penal por Abarroli México y directora de logística de Girl Up, Resistencia Feminista. Bienvenida. Muchas gracias, Emi. Y bueno, ambas son estudiantes de la licenciatura en Derecho, son mujeres jóvenes y también son co-creadoras de la actual reforma que persigue la violencia familiar de oficio en nuestro estado. Qué increíble que a su corta edad ya están haciendo reformas, ya están impulsando leyes que seguramente están causando un impacto realmente positivo en nuestro estado. ¿Cómo están? Bienvenidas, gracias por acompañarme en el primer episodio. No, muchísimas gracias por la invitación y por darnos el espacio de hablar temas que son sumamente necesarios, que conozcan las juventudes y pues toda la sociedad en general. Gracias, Emi, por darnos este espacio y también por escucharnos el día de hoy. Bueno, ¿qué les parece si comenzamos con las preguntas? Me gustaría primero que nada hablar como más personalmente cómo es que decidieron estudiar la licenciatura en Derecho, qué fue lo que les motivó a estudiar esta licenciatura. Bueno, personalmente lo que me motivó fue en la prepa. Llevé la optativa de Derechos Humanos, entonces ahí nos empezaron a enseñar como conceptos generales, pero también cuando entramos al tema de ONGs, descubrí que había muchas personas alrededor del mundo haciendo cambios increíbles en la defensa de derechos humanos y fue algo que me impactó muchísimo y me inspiró muchísimo a amar la rama de derechos humanos. Y desde ahí, tan solo con la explicación del maestro y cómo nos explicaba también que hay muchísimas cosas por cambiar aún, fue que hizo como que hiciera clic con la carrera, específicamente con derechos humanos, desde la prepa. A mí algo que me impulsó a estudiar la carrera de Derecho era de que desde pequeña a mí me gustaba como que defender o siempre era la que se ponía, veía alguna cosa alguna injusticia por así decirlo, incluso en entornos familiares y en entornos de amistades y en sí como tal, en mi escuela, en todo eso, siempre veía algo así y a mí me gustaba, y más que nada no me gustaba que las cosas se quedaran como tal, que no se hiciera justicia o que se quedaran calladas y todo eso, callados y no se hiciera nada. Entonces es algo que a mí siempre me gustó mucho defender y luego me di cuenta más adelante cuando estaba un poco más grande que había demasiada impunidad en México y yo quería hacer algún cambio que impactara directamente en mi sociedad y precisamente algo que pude encontrar cuando tomé en este caso pues mi optativa de Derecho en la prepa fue que me encantó los temas que se hablaban y también las cosas en cómo podíamos profundizar y yo sentí que al menos estudiando esta carrera podía hacer más a la hora de hacer algún cambio. Está súper interesante, yo creo que la verdad es increíble que hayan empezado esta carrera buscando impactar positivamente en la sociedad y es por eso que me gustaría que pudiéramos platicar un poquito más sobre la ley que impulsaron, cómo fue el proceso, cómo fue que se motivaron para impulsar la reforma y todo lo que necesitemos saber sobre ese tema. Bueno, creo que es importante precisar que la reforma no nació como muy espontáneamente, sino que tanto Ferry como yo ya habíamos oído o visto o tenido que inclusive canalizar ciertos casos como de violencia familiar. Yo personalmente ya había visto como un patrón, que era que la persona que estaba siendo víctima de violencia familiar no era tan factible que vaya a fiscalía a denunciar, ¿no? Porque pues fiscalía son mínimo unas 6 horas que tienes que hacerte para poder interponer el proceso de denuncia.
Entonces la violencia familiar se caracteriza justo porque pues está conviviendo con su agresor todo el tiempo, viven en el mismo lugar, entonces cómo va a salir 6 horas de su hogar sin que se dé cuenta a la persona que está agrediendo, ¿no? Entonces pues estaba como esta barrera en el sistema de justicia de que solo la víctima podía ir directamente a denunciar. Si yo, por ejemplo, conocía de X caso y yo quería ir a denunciar por esta persona que no podía ir en su momento, no podía hacerlo, o iba a poder hacerlo, pero le iban a pedir luego a la víctima que vaya a ratificar esa denuncia, que en cierta parte estabas como revictimizando también en ese mismo proceso, ¿no? Porque la están obligando a ir, la están obligando inclusive a que llegando de fiscalía sufra aún más violencia, ¿no? Por todas las horas que se fue, o sea, es un proceso como muy complejo. Entonces estaba esta barrera de que tenía que ir la misma víctima. Y pues vimos ese patrón y vimos que también en Yucatán pues no había como indicios de que se fuera a legislar al respecto, entonces estuvimos hablando y vimos que era como muy necesario hacer la iniciativa de ley. Y también fue igual aprender en todo este proceso como del tema legislativo, porque pues es una realidad que prácticamente ninguna universidad en Yucatán te da clases de derecho parlamentario. Entonces fue aprender en el proceso, pero sobre todo un querer generar un sistema de justicia accesible. Cómo 2 ciudadanas se pueden acercar al Congreso y poder hacer reformas para impactar de manera positiva en los temas que les interesen. Así que si les parece, regresamos en un momentito para seguir hablando con eso. Así que no te vayas, estamos aquí en Necesitamos Hablar y hoy necesitamos hablar de la violencia familiar. Así que ya regresamos. Fredire Paris. L'amour, El mejor tratamiento para la piel. dont on parle toujours. En Abarrotes Dunosusa trabajamos con dedicación para todos nuestros clientes. En Dunosusa vas a encontrar justo lo que necesitas para tu despensa, reunión, fiesta o antojos. Te esperamos, estamos bien cerquita de ti. Abarrotes Dunosusa, tu vecino del buen precio. Pero ponle pesos, Talón. Los García somos hombres. Estoy más fuerte yo y eso que me llevas como 6 años. ¿Vas a llorar? Es porque te gusta Diana, ¿verdad? Si quieres estar como yo, vas a tener que darle duro. Te gusta Diana, te gusta Diana, te gusta Diana. Pero a Diana le gustó yo. Es momento de hacer equipo y apoyar a Guerrero. Dunosusa invita a redondear tus centavos o a donar lo que usted guste para ayudar a los habitantes del estado de Guerrero que se han visto afectados tras el paso del huracán Otis. Pregunta al área de cajas cómo donar. Por cada peso recaudado, Dunosusa aportará un peso adicional. Estamos de vuelta aquí en Necesitamos Hablar y hoy necesitamos hablar de violencia familiar. Estamos aquí con Alejandra y Fernanda que nos están platicando sobre la reforma que promovieron en el Congreso local y ahora me gustaría que por favor nos platicaran un poquito más sobre los retos que tuvieron también como mujeres jóvenes, como ciudadanas, al hablar de esta problemática y al ponerla sobre la mesa también en el Congreso. Sí, en un inicio los principales problemas que tuvimos era que estuvimos investigando un montón, porque es algo que sabemos que va a impactar en ese caso a la gente del estado de Yucatán, ya que directamente es un código que va a aplicar para muchas personas y fue algo que estuvimos nosotras investigando, consultando con personas expertas. No solo fue algo que digamos, pues lo vamos a hacer y ya, fue algo que estuvimos investigando y que profundizamos, no solo lo dejamos a un lado. Y a la hora de, pues en este caso, como tal, que se estuviera pasando, lo hicimos a través de la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y tardó muchísimo en que pudiera debatirse. Nunca pues estuvieron muy pendientes de esta reforma
y nosotras tuvimos que movernos de una otra forma para que pudiera ya discutirse. De hecho, hicimos una rueda de prensa para que se metiera presión, para que se empezara a hablar de ese tema, porque no lo estaban dando una prioridad cuando era realmente una prioridad, lo era y no lo estaban tomando en serio. Y además el estigma que teníamos como jóvenes de que en ese entonces seguimos estudiando Derecho, pero Ana Alejandra estaba en segundo año y yo en tercer año de Derecho, y sí hubo mucho estigma de que nosotras como jóvenes estuviéramos haciendo una reforma, sobre todo que nos cuestionaron y nos llegaron comentarios porque se publicaron esas cosas en el Facebook, en Instagram, en distintas redes sociales, y sí llegaron muchos comentarios diciéndole que como unos jóvenes como nosotras estuvieran haciendo una reforma y qué conocimientos vamos a tener nosotras sobre eso. Entonces sí hubo demasiado estigma sobre qué es lo que, si estamos haciendo bien las cosas y si no. Y pues sí, como que de una otra forma llegas a ti todo eso y llega a ser demasiado abrumador el hecho de que una juventud que quiera hacer algo en este caso por su estado sea tan estigmatizada solo por querer moverse cuando otras personas no lo están haciendo. Es muy lamentable que todavía siga esta idea de que las personas jóvenes no somos capaces o no podemos hacer bien las cosas. Y justamente me gustaría platicar un poquito más sobre qué hace falta, qué está pasando en nuestro estado, ¿no? O sea, cómo está la situación de la violencia familiar en nuestro estado, qué están haciendo las autoridades o qué no están haciendo las autoridades. Y también yo creo que es muy importante recalcar que, bueno, no solamente en nuestro estado, sino también en nuestro país existen muchísimas leyes, pero ¿qué pasa a la hora de denunciar? ¿Qué pasa a la hora para las mujeres, sobre todo cuando quieren accesar a la justicia? ¿Qué está pasando? Toda esta impunidad que existe, la revictimización. ¿Nos pudieran platicar un poquito sobre eso? ¿Cómo ven? ¿Sus opiniones? Claro, bueno, pues creo que el panorama también se puede dar las cifras y con eso se entienden muchas cosas. Por ejemplo, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, de enero a septiembre de este año hubo 120 presuntos delitos de violencia familiar. Y en contraste a esto, en las llamadas de emergencia que se realizaron por presuntos delitos de violencia familiar fueron 2.465. Entonces las cifras están muy lejanas unas de otras. Cabe mencionar que las primeras, estas de 120, solo son contempladas pues las personas que directamente fueron a Fiscalía e interpusieron su denuncia. Entonces podemos darnos cuenta de que mucha gente no confía claramente en el sistema de justicia y se anima a ir a la Fiscalía a denunciar. Definitivamente la reforma no es como que vaya a ser la panacea y vaya a resolver todo el tema de violencia familiar en Yucatán. Lo que se pretende pues es obviamente que sea más fácil el acceder a la justicia, pero sin embargo, si está la reforma, si ya se aprobó, si ya está en vigor, pero vemos que la Fiscalía sigue revictimizando a las personas, sigue sin tener inclusive la accesibilidad con las mujeres mayas que no tienen traductores al momento de que tienen que interponer su denuncia, pues claramente no van a querer ir, porque además son horas de viaje más las horas que tienen que estar en Fiscalía. O sea, definitivamente el sistema de justicia no es accesible y las autoridades tampoco les ha interesado el tema, ¿no? Llevamos ya muchísimos años con un sistema de justicia en el que nadie confía, pero sigue sin ver en el presupuesto, no se ve que estén destinando lo suficiente para temas de violencia familiar, ni en prevención ni en atención. Entonces, pues falta tanto presupuesto como que realmente las autoridades que estén dentro del sistema de impartición de justicia están verdaderamente capacitadas, porque casi nadie tiene perspectiva de género ahí. Claro, y también es un factor económico. Yo considero que también con lo que estabas mencionando, o sea, en cuántas sedes no hay el paradero del camión para que todas las mujeres puedan ir, o también no todas tienen los recursos de poder ir a denunciar, de tal vez perder un día de trabajo para ir a denunciar, y yo creo que es algo que también no se tiene mucho en cuenta, ¿no? Fer, ¿tú cómo ves los retos? ¿Cómo ves la situación actual? De hecho, igual algo que iba a añadir aparte de la economía, está el estigma social que pueden tener las víctimas que están sufriendo esto. De una u otra forma, pues en tu entorno social tampoco ayuda mucho, de que en ocasiones las mismas familias le dicen, por ejemplo, las personas que están sufriendo esto, que no denuncien, que no va a proceder, o que realmente no es adecuado, por ejemplo es el padre de tus hijos o es el familiar. Son esas cosas que de una u otra forma en ocasiones hace que no quieran denunciar,
y más que nada porque no se sienten acompañadas, cuando en este caso existen otras redes de apoyo en las que ustedes pueden ir y denunciar, y también están esas colectivas que ustedes pueden tranquilamente estar, para que cuando ustedes en este caso sientan o estén sufriendo por algo que están pasando, en este caso como el delito de violencia familiar, puedan estar acompañadas y no estar solas, porque no es necesario que se limiten únicamente a ese entorno, que a veces en ocasiones no es el más saludable que pueden tener. El sistema cultural no ayuda, como dijo Fer, existe mucha revictimización dentro de la misma familia. Luego, si ellas deciden no seguir no prestar atención a como revictimización que pueden tener dentro de la familia, van a fiscalía y también sufren revictimización, y luego nos vamos al ámbito estatal y vemos que no destinan presupuesto, no se encargan de contratar a personas sumamente capacitadas. Entonces llega un punto que es un todo que afecta directamente a las víctimas. Así es. Claro. ¿Les parece si nos vamos a un pequeño corte y regresamos para seguir hablando de este tema? Claro. No te vayas, que tú y yo necesitamos hablar. Es momento de hacer equipo y apoyar a Guerrero. DUNOSUSA invita a redondear tus centavos o a donar lo que usted guste para ayudar a los habitantes del estado de Guerrero que se han visto afectados tras el paso del huracán Otis. Pregunta al área de cajas cómo donar. Por cada peso recaudado, DUNOSUSA aportará un peso adicional. En tus reuniones, con los amigos o en cualquier ocasión. Nuevas tortillitas Doña Aida, recién saliditas del horno. Encuéntralas en tu tienda favorita. Corte de cabello y auto limpio en un solo lugar, si es posible, en Autolavado La Pompa 2.0. Encontrarás desde un sencillo lavado y aspirado de autos hasta el pulido de faros, hidratación de asientos, lavado de motor y el exclusivo tratamiento de ozono. Y mientras esperas, aprovecha su servicio de estética unisex para hacer de tu tiempo más agradable. No te preocupes, cuenta con todas las medidas de sanidad desde la entrada. Visita La Pompa 2.0. Amigos de Comuniqué, los invito a que no se pierda todos los lunes a las 8 de la noche el programa Debate Yucatán, un programa de debate, de análisis, de discusión, en donde analizaremos todos los temas políticos y económicos que a usted le interesa. No se olvide, todos los lunes, 8 de la noche. Estamos de vuelta en Necesitamos Hablar y hoy estuvimos platicando sobre la situación actual de la violencia familiar en nuestro estado. Llegó la hora de hablar ya en nuestro último bloque sobre cómo la política influye en este tema, sobre qué tenemos que tener en cuenta nosotras y nosotros a la hora de votar en las elecciones del 2024. ¿Qué tenemos que saber? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿A qué le tenemos que tener mucho ojito para las candidatas y los candidatos en sus propuestas, en sus acciones y también en todo el trabajo previo que han hecho, que también habla mucho de ellas y de ellos? Así que me gustaría que nos platicaran cómo ven, qué podrían hacer las políticas y los políticos ahorita que quieren ser candidatas y candidatos. ¿Qué podrían hacer para poder generar una mejor situación en cuanto a la violencia familiar en nuestro estado? ¿Cómo ven ahorita la situación actual? ¿Qué no han hecho? ¿Qué les falta por hacer? ¿Qué se ha quedado solamente en las promesas? Platíquenos. Bueno, pues para las candidatas y candidatos no necesitamos que solo se tomen su foto con su pañuelo o que pinten su mano de morado y hagan así. Necesitamos que den propuestas concretas, sobre todo en el tema de prevención, porque lo que no queremos es que haya más víctimas de violencia familiar. No queremos que lleguen a eso, entonces necesitamos enfocar y apostarle mucho a la prevención, que es algo que realmente no hay políticas públicas al respecto. Si ni siquiera hemos podido observar políticas públicas que se dediquen a difundir la reforma y que la gente pueda conocer realmente que ya no, o sea, que ya cualquier otra persona puede denunciar por la víctima,
pues muchísimo menos van a apostarle a la prevención, ¿no? Entonces necesitamos propuestas concretas, hay que escuchar. También inclusive si llega algún candidato o candidata a su casa, pregúntale en cuánto vas a destinar en presupuestos para atender la violencia que está en Yucatán, ¿no? Porque también pues el presupuesto cuenta, ¿no? Si vas a reducir presupuesto para que se atienda a la violencia de género, pues de nada me va a servir tu discurso con tu pañuelo morado, ¿no? Entonces necesitamos que sean muy claras las futuras autoridades en qué van a hacer, qué propuestas van a dar, qué programas van a implementar, cuáles van a quitar. Necesitamos que nos digan con claridad qué van a hacer. Igual considero que una parte muy fundamental a la hora de considerar si vas a votar o no por tal candidato o tal candidato es fijarte mucho en el presupuesto. En cuánto van a destinar, porque te pueden pintar de 1000 colores que van a hacer esto, van a hacer lo otro, pero te das cuenta en este caso el presupuesto que van a asignar y estás viendo que están reduciendo, o en lugar de apoyar están quitando nuevas instituciones o algo que realmente apoya, y es algo muy importante a la hora de considerar qué candidato o qué candidata vas a elegir, ¿no? Fijarte mucho en el presupuesto y también en no solo de qué es lo que va a proponer, sino cómo. Porque muchas personas pueden decir, no, es que voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero ¿de qué forma lo vas a implementar? ¿De qué manera vas a garantizar que esto sea eficaz, que esto sea viable? Porque en ocasiones ciertas políticas públicas pueden no ser viables para cierta cantidad de personas, porque no tienen perspectiva de interculturalidad, de género, de interseccionalidad, todo esto. Tienen que tenerlo muy en cuenta a la hora de elegir en este caso cómo lo van a hacer, porque si no están tomando en cuenta a las demás personas, que no están en este caso tomando en cuenta que existen personas en situación de vulnerabilidad, como son personas con discapacidad, personas personas indígenas, personas en este caso como infancias y todo eso, si no se están tomando en cuenta a la hora de hacer una política pública que pueda beneficiar a todas, o en este caso a un sector, y de qué manera lo vamos a hacer, no nos va a servir de nada. Bueno, y yo tengo una pregunta como ya más personal para ustedes. ¿En qué se fijan? ¿Partidos políticos o personas? Diría personas, pero realmente me fijo en las propuestas de las personas, ¿no? Porque también hemos visto casos, no sé, de diputadas y diputados prometiendo que van a meter tal programa cuando ni siquiera es de su competencia. O sea, su competencia específicamente es asignar presupuestos y reformas o auditorías a autoridades, ¿no? Entonces yo me fijo realmente en qué están diciendo, porque igual siento que muchas veces como se aprovechan también de todo este lenguaje abogañol que existe también en la política para mentirle a las personas, para decir voy a hacer esto cuando saben que ni siquiera están sus competencias y no lo van a poder hacer. Entonces yo me fijo realmente en lo que están proponiendo y con eso digo, sí lo van a hacer, es viable, no, ni siquiera entra en su competencia. ¿Y tú, Fer? Yo primordialmente exactamente como Alejandra, me fijo en las propuestas, pero también un poco en la persona, porque puede que en ocasiones lo que estén diciendo no sea concorde a cómo han hecho algunas cosas. Entonces, supongamos de que en este caso llevan un historial supongamos que estuvieron como diputadas o diputados o algo así, supongamos, qué fue lo que en su momento propusieron y cómo lo llevaron, o que estuvieron de acuerdo o no estuvieron de acuerdo con tal tema importante de trascendencia. Es como que te das cuenta de que sí, bueno, tal vez está proponiendo cosas muy interesantes que sí le competen, pero a la hora lo va a sostener, va a tener en este caso la cara para plantarse y decir voy a hacer esto y se va a quedar así y yo voy a mover a personas para que se haga algo, o simplemente a la hora cuando varias personas existan lo va a dejar a un lado. Oigan, ¿y con qué se quedan de estos actuales gobiernos, tanto municipal de Mérida como estatal de Yucatán? ¿Con qué se quedan? ¿Qué podríamos criticar? ¿Qué podríamos ver las áreas de oportunidad y decirle a las personas que tengan en cuenta para las próximas elecciones del 2024? Bueno, yo creo que tanto en lo estatal como en lo municipal sí hay como un patrón de las personas que están como funcionarios, y funcionarios no es solo un cargo que como muy alto, por decirlo así, sino inclusive es desde la persona que te recibe la denuncia, ¿no? Entonces desde ahí hay un problema en a quiénes están asignando, porque no los asignan en base a capacidad y en base a qué
que tanto contemplan la perspectiva de género en su actuar, sino en temas políticos, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que se ha notado, desgraciadamente, porque solo termina afectando a las personas que son víctimas. Sí, también considero que a la hora de, en este caso, checar esa parte, yo creo que algo que hemos notado muy frecuentemente es que las capacidades que tienen se limitan mucho a ciertas cosas y no investigan más, no estudian, no tienen perspectiva de género sobre todo. Puede que estén diciendo que tengan paridad en su partido, pero las personas que están no tienen realmente perspectiva de género y ni siquiera están versadas en algunos temas que empiezan a decir, no, pues estoy proponiendo esto y lo otro, pero ni siquiera tienen ni idea de qué es lo que realmente están proponiendo. Muchísimas gracias por estar aquí. Me gustaría que por favor pudieran compartir con todas las personas que nos ven y nos escuchan en dónde pueden encontrar sus redes sociales, su contacto, tanto de ustedes como de la colectiva, por favor. Sí, bueno, yo estoy en Instagram como Alejandra K de Kiosco González, todo junto, y el Instagram de la colectiva es Girl of Yucatán. Entonces nos pueden buscar ahí en Instagram. Sí, a mí también me pueden buscar en Instagram o en Facebook como Fernanda Ronzón. En este caso en Instagram Fernanda-Ronzón, R-O-N-Z-O-N, es un poco complicado, pero ahí nos pueden encontrar también en Girl Up, como comenta Alejandra, y cualquier cosa que ustedes necesiten, en este caso, que quieran dirigirse hacia nosotras como colectiva en este caso, pueden hacerlo. Muchísimas gracias por acompañarme. Bueno, yo soy Emi Puerto, esto fue Necesitamos Hablar, así que no te lo pierdas todos los jueves a las 9:30 de la noche por Comunique Channel. Estamos en Instagram como Necesitamos Hablar TV, así que nos vemos cada jueves para hablar de política rumbo a las elecciones del 2024. Que tengas muy bonita noche y nos vemos a la próxima.